Comencemos a abordar la pregunta sobre el uso de tecnologías MIMO para ganancia de diversidad. Y para eso lo que quiero hacer es copiar esta figura que tenemos acá, no completa, sino que una parte, para reusarla enseguida. Ahí está. Y me la llevo a una hoja nueva. Ahí está. Y lo que vamos a hacer, todo el canal MIMO, todos estos enlaces naranjos, verdes y celestes, los vamos a cortar y eliminar. Y simplemente vamos a rellenar este espacio con una gran H que representa la matriz de canal MIMO. Y esa gran H la vamos a acompañar por una nube grandota que representa justamente ese canal MIMO. Bien, lo otro que vamos a hacer aquí un poquito de espacio y vamos a correr estos coeficientes Y y los vamos a poner ahí. ¿Ya? Y por último, vamos a mover toda esta figura un poquito más hacia el centro y vamos a agregar otro poquito más hacia el centro y vamos a agregar una caja naranja. Y estos acá también hay que correrlos un poquito, los símbolos transmitidos. Ahí está. Y vamos a agregar una caja naranja acá. Que vamos a llamar el precodificador. MIMO, que va en el transmisor. Y vamos a poner una caja verde en el receptor. Y esa caja verde, por supuesto que va a llevar el nombre de decodificador. MIMO, que va en el receptor. Transmisor, TX. Ahí está. Y ahora sí, vamos a asumir que hay símbolos que vamos a llamar S1 check, S2 check, hasta S sub NT check, pero no necesariamente siempre NT símbolos, que se alimentan a este precodificador, y aquí realmente estamos hablando de símbolos tipo QPSK, ¿sí? Tipo MQAM. Aquí estamos hablando de QPSK, MQAM, en el verdadero sentido de una modulación, ¿no es cierto?, que tiene símbolos en el espacio de señales de la forma que lo conocemos, y desde luego que acá en la salida
estos símbolos todavía tienen que pasar por una conversión digital análoga, alguna forma de pulso, típicamente rectangular, y después una salida, digamos, por radiofrecuencia. Así que todo esto realmente ocurre prácticamente en el espacio de señales, aunque debo decir que a la salida del precodificador muchas veces no tiene mucho sentido interpretar esto en el contexto del espacio de señales. Y a la salida del decodificador vamos a tener una serie de salidas que las vamos a llamar R1, check, R2, check, hasta R sub, y aquí es una parte muy importante, NT, check. ¿Y por qué NT? Porque realmente estos son los correspondientes símbolos a esto de acá, que representan formas ruidosas de lo que se transmitió, ¿sí? En suma, lo que estamos diciendo es que toda esta cadena precodificador, canal H, decodificador, como un paquete, como una gran caja negra, es una caja que alimenta una cierta cantidad NT hasta máximo NT símbolos y entrega por el otro lado esa misma cantidad de hasta NT símbolos, y ahí es donde realmente tiene sentido hablar de símbolos S de este tipo, de los cuales hay NT, y señales recibidas R de este tipo, ruidosas, de las cuales también hay NT. Ahora, la relación de la transmisión acá es Y, vector de este lado es igual a HX más ruido. Esa la relación entrada-salida del medio físico, sigue siendo la misma, pero opera en este ámbito. Y desde luego, a nivel de símbolo transmitido, se habla de un vector de símbolo transmitido, y a nivel de símbolos recibidos se habla de un vector de símbolo recibido. Y esto es lo que llamamos la estructura general de un enlace o de una comunicación MIMO. Prefiero no usar la palabra enlace porque el enlace muchas veces solamente se entiende en el contexto de del medio inalámbrico, y desde luego que acá el caso es una situación más general de lo anterior. Entonces, veamos un ejemplo de un caso particular de esta estructura general. Ya lo hemos visto. A, caso particular. Y es el caso de diversidad de recepción. Y en el caso de diversidad de recepción, lo que tenemos es un símbolo S que se alimenta a una ganancia V corta check que es igual a 1, escalar, o sea, es una ganancia trivial. Eso es lo que sale al aire. Este es el transmisor. Ahí. Y el receptor, ya lo conocemos bien, tiene
una serie de antenas receptoras y la caja verde, esta de aquí, es básicamente una secuencia de ganancias U1 check hasta U sub NR check, seguida por un sumador, que es lo que conocemos como el combinador, cuyos pesos óptimos dan el combinador MRC. Y genera nuevamente un símbolo recibido R check. Entonces con el código de colores aquí verde y naranjo, lo que es representado es efectivamente la caja naranja y la caja verde. Y por supuesto que hay un caso particular B que también ya conocemos, que es el de diversidad de transmisión, y en este caso, por supuesto, es que el transmisor es el que tiene un símbolo S que es alimentado. Aquí voy a reutilizar lo que ya había graficado acá. Ahí está. El transmisor tiene un símbolo S, pero además ese mismo símbolo se lo alimenta a perdón, ahora sí, se lo alimenta a una serie de ramas transmisoras, ahora con coeficiente B1 hasta B sub NT, donde se alimenta esto así. ¿Ya? Y desde luego que el receptor, en el caso de diversidad de recepción, tiene la estructura de solamente una rama, y aquí la recepción tiene la forma bastante trivial, con un peso U que no es otra cosa que el valor 1 y el símbolo recibido R check. Ahí. Son dos casos bien específicos, bien particulares, donde estos elementos de acá, estos están compuestos por simplemente ganancias y combinaciones lineales. Pero por supuesto que si llevamos esto a un caso más general, no necesariamente, digamos, las operaciones tienen que ser lineales. Y eso da una enorme variedad de posibilidades. Con esta estructura, lo que queremos hacer ahora es ver cómo esta estructura, que en el caso de diversidad ya hemos visto cómo puede ser aprovechada solo de un lado a la vez para diversidad de recepción o diversidad de transmisión, cómo podemos ahora combinar estas dos estructuras para generar una diversidad en una forma general y más extensa.